Nunca pensé que viviría para presenciar un error político tan costoso, tan revelador y tan decisivo como el que Donald Trump cometió ayer. Y créanme cuando les digo que lo que vi en esa conferencia de prensa no solo va a redefinir la relación entre Estados Unidos y México, va a alterar el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Lo supe desde el primer minuto. Supe que estaba presenciando el instante exacto en que el engranaje central del imperio estadounidense comenzaba a fracturarse, no desde afuera, sino desde sus propias tensiones internas. Yo estaba siguiendo la transmisión en directo cuando Trump pronunció esas palabras dirigidas específicamente al gobierno mexicano. Y lo que sentí no fue sorpresa. Fue la certeza inmediata de que se había roto un componente estructural de la diplomacia norteamericana. Un mecanismo que durante un siglo había funcionado a base de miedo, dependencia económica y subordinación política en toda América Latina. No hablo como un espectador casual. Llevo décadas estudiando cómo los imperios cometen errores fatales cuando su estabilidad interna se resquebraja. Y ayer no escuché una amenaza rutinaria, escuché la confesión involuntaria de una fragilidad, porque esta provocación, y lo subrayo, no nació de la fuerza, sino de la desesperación. Y la desesperación, en política internacional, es siempre más peligrosa que la fuerza. Estados Unidos atraviesa su peor crisis institucional desde la Guerra Civil. Su economía muestra señales de sobrecalentamiento, su sistema político está paralizado y su credibilidad internacional se desgasta con cada intervención fallida. En un escenario así, cualquier liderazgo racional buscaría estabilidad en su entorno inmediato. Trump eligió exactamente lo contrario, abrir un frente de conflicto con su vecino más importante, y eso, desde la perspectiva de análisis de clase, revela algo fundamental. Trump no está actuando en representación del capital estadounidense en su conjunto, sino de una fracción muy específica, la más nacionalista, la más proteccionista y, en consecuencia, la más desesperada. Una fracción que ha perdido competitividad global y busca recuperar márgenes de ganancia mediante coerción política externa. El establishment económico entendió de inmediato la gravedad. Wall Street, los bancos con exposición al peso mexicano, las corporaciones que dependen del mercado latinoamericano, todos percibieron que Trump había cruzado una línea que amenaza intereses materiales estratégicos, porque México no es cualquier país. Es el tercer socio comercial de Estados Unidos, y desestabilizar esa relación equivale a golpear sectores enteros de la economía norteamericana. Lo que Trump no anticipó o decidió ignorar es que México ya no es el país subordinado del siglo XX. Su red de alianzas, su respaldo internacional y su capacidad institucional le permiten responder con una contundencia que Washington no esperaba. De hecho, México respondió en menos de 6 horas con una conferencia de prensa que rechazó la amenaza, reafirmó su soberanía y anunció que llevará el caso a instancias internacionales si Estados Unidos insiste en la agresión. Esa rapidez reveló algo insólito. México tiene ahora el poder político y diplomático para transformar una provocación estadounidense en una crisis global, y Washington no estaba preparado para eso. Pero lo que realmente me inquietó, y lo digo tras años estudiando la política interna estadounidense, fue la reacción dentro del propio aparato de poder en Washington. El Departamento de Estado filtró a la prensa que no había sido consultado. Esa filtración fue un mensaje directo. Hay una guerra intestina dentro del gobierno, una fractura que recuerda a los momentos previos al declive de otros imperios. Y mientras Estados Unidos se hunde en sus contradicciones internas, América Latina comienza a reaccionar de forma coordinada. Brasil, Colombia, Argentina, todos alineados en defensa de México. Algo que no veíamos desde hace décadas. Una región que antes era fragmentada, ahora aparece articulada ante lo que considera una amenaza hemisférica. En paralelo, los mercados respondieron como siempre lo hacen ante la debilidad hegemónica, ajustándose. El dólar retrocedió, el peso mexicano se estabilizó rápidamente y las corporaciones estadounidenses presionaron para frenar el conflicto. El capital, siempre pragmático, entendió que esta crisis amenaza su estabilidad. Y del otro lado del Pacífico, China reaccionó con una velocidad quirúrgica. En 48 horas anunció un paquete de inversiones en México que no solo amortigua la presión estadounidense, sino que envía un mensaje al mundo. Cualquier país latinoamericano que sea presionado por Washington puede encontrar una alternativa inmediata en Beijing. Rusia, por su parte, aprovechó el momento para reposicionar su narrativa en la ONU.
Lo que estamos presenciando, y lo digo con total responsabilidad histórica, es el punto de inflexión en el que la hegemonía estadounidense comienza a transitar hacia una fase postimperial. No porque haya perdido poder militar, sino porque ha perdido su capacidad de usarlo sin generar resistencia, aislamiento y contraalianzas. México, paradójicamente, emerge como un actor fortalecido, no por confrontación, sino por estrategia. Ha convertido una amenaza en una plataforma para diversificar su economía, ampliar sus alianzas y reconfigurar su lugar en el mapa geopolítico. Estados Unidos, en cambio, enfrenta su peor escenario posible, un conflicto que no puede escalar sin arruinarse y del que tampoco puede retirarse sin admitir derrota. Y lo más inquietante es que el episodio que detonó este reordenamiento no fue una guerra, ni un colapso financiero, ni un atentado terrorista. Lo que ocurrió esa misma noche en Washington fue, para decirlo sin rodeos, la señal definitiva de que la crisis había adquirido vida propia. Yo recibí la información cerca de la medianoche, a través de una fuente en el Pentágono, que rara vez se comunica conmigo salvo en situaciones absolutamente extraordinarias. Me escribió solo 3 palabras: no controlan nada. Minutos después comenzaron a circular rumores de que varios gobernadores fronterizos habían solicitado reuniones de emergencia con la Guardia Nacional, no porque estuvieran alineados con Trump, sino porque temían que sus estados quedaran atrapados en un conflicto diplomático que ellos no habían pedido. La Federación comenzaba a mostrar fisuras, y eso, en la historia de los imperios, es siempre un presagio, pero lo que realmente desató el pánico entre las élites políticas de Estados Unidos fue un informe que se filtró accidentalmente, o quizá deliberadamente, desde el Consejo de Seguridad Nacional. Yo lo recibí a las 00:47, y al leerlo comprendí que la crisis estaba entrando en una fase irreversible. El informe decía textualmente: si la relación comercial con México se interrumpe incluso parcialmente, la cadena de suministro estadounidense colapsará en un plazo estimado de 17 a 32 días. Semiconductores, automóviles, alimentos, medicamentos, sectores enteros quedarían paralizados, y en ese contexto Trump seguía elevando el tono. A las 02:13 de la madrugada publicó un mensaje en redes sociales, un mensaje que borró 10 minutos después, insinuando que Estados Unidos consideraría todas las opciones disponibles para restablecer el orden regional. 10 minutos fueron suficientes para que el mensaje recorriera el planeta. China reaccionó antes del amanecer. Anunció que activaría el primer corredor comercial Pacífico-Atlántico utilizando puertos mexicanos y brasileños, un proyecto que, hasta ese momento, muchos analistas consideraban improbable. De pronto, la amenaza estadounidense se convirtió en el catalizador perfecto para un reordenamiento económico que llevaba años gestándose en silencio. Mientras tanto, en Washington se respiraba un silencio extraño. Un silencio que no era calma, era fractura. La Casa Blanca perdió el control narrativo. El Departamento de Estado operaba por su cuenta. El Pentágono evitaba pronunciamientos. Y el Congreso... Bueno, el Congreso entró en una parálisis total. Yo observaba todo esto desde mi oficina improvisada con 5 pantallas abiertas y una sensación en el estómago que no había sentido desde el inicio de la invasión a Irak. Pero esta vez era distinto. Esta vez el conflicto no venía de afuera, venía desde dentro. El giro inesperado ocurrió al amanecer. Justo cuando el país despertaba, México anunció algo que ninguno de nosotros esperaba, ni siquiera quienes llevábamos la noche entera monitoreando cada movimiento. El canciller mexicano informó que varios países latinoamericanos y asiáticos habían solicitado iniciar negociaciones para un nuevo bloque económico de emergencia que excluía directamente a Estados Unidos. No un tratado comercial, no una alianza retórica. Un mecanismo de cooperación inmediata diseñado para protegerse de la inestabilidad estadounidense. En otras palabras, Estados Unidos, por primera vez en su historia moderna, se había convertido en el factor de riesgo del hemisferio. Yo me quedé en silencio. Respiré hondo. Supe que acabábamos de cruzar el umbral, porque cuando un imperio deja de ser el garante de estabilidad y se convierte en el origen de la inestabilidad, lo que sigue nunca es un retorno al orden. Lo que sigue es la transición. Y la transición, como nos enseña la historia, no la dirige el imperio que cae, sino los actores que emergen. México acababa de pasar de ser un país presionado a ser un país consultado, cortejado, central. Y en Washington, mientras tanto, comenzaba a fraguarse una rebelión silenciosa dentro del propio gabinete presidencial.
Amanecí con el mismo mensaje replicado en todos mis canales de contacto. Reunión inusual en el edificio Eisenhower, sin Trump. Eso, para cualquier analista, era una señal inequívoca. El propio aparato gubernamental estaba comenzando a operar a espaldas del presidente. Lo confirmé una hora después cuando una fuente del Departamento de Defensa me llamó con una frase que aún no olvido. Ya nadie sabe quién está a cargo. A las 07:22, altos mandos militares, dirigentes del Consejo de Seguridad Nacional, funcionarios de inteligencia y asesores económicos se reunieron a puertas cerradas. La ausencia de Trump no era casual. Era el síntoma más claro de que el Estado profundo, ese término tan mal usado pero tan real en situaciones de crisis, se estaba reorganizando para evitar un colapso institucional. Minutos después de que la reunión comenzara, recibí un archivo encriptado. Cuando lo abrí, encontré algo que me heló la sangre. Un borrador interno, sin firma, titulado Escenarios de contención presidencial. Era un documento corto, apenas 4 páginas, pero su contenido era devastador. Enumeraba posibles rutas legales y administrativas para limitar temporalmente la autoridad ejecutiva del presidente en situaciones donde sus decisiones representaran un riesgo directo para la seguridad nacional. No lo digo a la ligera. Jamás en mis décadas de análisis geopolítico había visto algo así. Estados Unidos estaba contemplando la posibilidad de neutralizar políticamente a su propio presidente. Mientras Washington se fracturaba, México ejecutaba la jugada maestra a las 09:03. México convocó a una conferencia que nadie esperaba. Yo la seguí en tiempo real, con la sensación creciente de estar presenciando un vuelco histórico. La canciller mexicana anunció la creación de un mecanismo hemisférico provisional, respaldado por Brasil, Argentina, Chile, Colombia y varios países asiáticos, para garantizar la estabilidad comercial en caso de sanciones o represalias, coordinar posiciones diplomáticas multilaterales y blindar legalmente a México ante cualquier acción unilateral de Estados Unidos. Pero el golpe más contundente vino después. La canciller dijo con una precisión quirúrgica: México está dispuesto a mantener el diálogo, pero no bajo amenazas. Si Estados Unidos se niega a clarificar su postura, procederemos a solicitar una sesión extraordinaria de la Corte Internacional de Justicia por intento de coerción territorial. La sala estalló en flashes. Los mercados reaccionaron de inmediato. Y yo entendí que México había decidido no solo resistir, sino liderar. Estados Unidos, acostumbrado por generaciones a imponer condiciones, se encontraba por primera vez en su historia moderna ante un vecino dispuesto a llevarlo ante el mundo. El contraataque de Trump y el error fatal. El presidente apareció públicamente horas después, visiblemente alterado, con un mensaje que pretendía ser firme, pero que terminó revelando una profunda descoordinación interna. Dijo que no descartaba medidas adicionales contra México, aunque evitó especificar cuáles. Ese fue su segundo gran error, porque minutos después el Pentágono filtró a la prensa algo demoledor. El Departamento de Defensa no participará en acciones unilaterales contra México sin aprobación del Congreso. Era la confirmación de lo impensable. El aparato militar estaba cortando distancia del presidente. Trump se había quedado aislado afuera ante un México fortalecido, aislado adentro, ante un gobierno que ya no lo obedecía. Las bolsas comenzaron a desplomarse. La Casa Blanca canceló conferencias. La sensación, incluso entre republicanos, era clara. El presidente había perdido el control del país. El momento que lo cambió todo. A las 16:40 ocurrió el episodio que marcaría el punto de no retorno. El director de la CIA, en una comparecencia inesperada, afirmó que México no representa una amenaza, no existe justificación para medidas extraordinarias, y cualquier escalada pondría en riesgo la seguridad continental. Nunca había visto a la CIA contradecir al presidente de forma tan pública, tan directa y tan calculada. Fue un terremoto político. La pregunta ya no era si Estados Unidos estaba entrando en crisis, sino cuán profundo sería el daño y quién llenaría el vacío de poder. Y mientras tanto en México la narrativa era completamente distinta. Estabilidad, diplomacia, nuevos acuerdos, consolidación regional. El contraste no podía ser más simbólico. El imperio caía en la confusión. El país históricamente subordinado emergía como punto de referencia. El resto del día en Washington avanzó como si todo estuviera ocurriendo bajo una especie de gravedad alterada. Los minutos parecían más largos, las decisiones más frágiles,
y cada declaración pública tenía consecuencias inmediatas que nadie podía controlar. Yo caminaba entre edificios recibiendo mensajes que cambiaban el escenario a cada paso, consciente de que estaba presenciando un punto de quiebre histórico que difícilmente volvería a repetirse. A media tarde, una de mis fuentes más antiguas, Mosora, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, que rara vez se permite dramatismos, me escribió: «Prepárate, algo se está moviendo adentro». No quise presionarlo, pero supe de inmediato a qué se refería. Ya no se trataba solo de contener a Trump. Ahora había una conversación abierta sobre cómo aislarlo institucionalmente, sin detonar una crisis constitucional mayor. Nadie quería usar la palabra destitución, pero se respiraba en cada pasillo, en cada mirada esquiva. La información más delicada llegó poco después. Me confirmaron que varios secretarios del gabinete habían sostenido una reunión informal para evaluar la posibilidad de invocar la enmienda 25. No era un plan concreto ni un movimiento coordinado, pero el hecho mismo de mencionarla significaba que la crisis había escalado más allá de cualquier cálculo político. Los mismos actores que mantenían la maquinaria del gobierno en pie comenzaban a cuestionarse si el presidente podía seguir al frente. Mientras tanto, las calles fuera del Capitolio comenzaban a llenarse de manifestantes. Unos exigían apoyo a México, otros lealtad a Trump, otros simplemente pedían claridad. El país se dividía en tiempo real, no por ideología, sino por una sensación de descontrol que nadie lograba descifrar. Yo escuchaba los cánticos mezclados con sirenas y helicópteros, y no podía evitar pensar que esta era la primera vez en décadas que Estados Unidos sentía verdadero miedo de sí mismo. Y luego, como si el día no hubiera sido suficientemente convulso, México dio otro paso que tomó a Washington totalmente fuera de balance. En una rueda de prensa nocturna, la presidenta mexicana anunció que varios países europeos habían solicitado participar como observadores en el mecanismo de negociación hemisférico recién creado. Ese detalle, aparentemente técnico, tenía una implicación devastadora. Europa estaba reconociendo oficialmente un espacio diplomático regional en el que Estados Unidos no tenía asiento. Las reacciones dentro del gobierno estadounidense fueron inmediatas. Recibí un mensaje de un analista del Pentágono que decía: «Perdimos la iniciativa, ya no estamos definiendo nada». Y tenía razón. Washington había dejado de marcar el ritmo. Ahora respondía. Reaccionaba. Trataba de estabilizar un tablero que se movía más rápido de lo que su sistema político podía procesar. La Casa Blanca, desesperada por recuperar control narrativo, intentó organizar una declaración presidencial. Pero a última hora varios asesores se negaron a avalarla. Temían que cualquier frase mal construida detonara una caída aún mayor en los mercados o provocara un pronunciamiento formal de la ONU. Y así, por primera vez desde que tengo memoria profesional, la presidencia de Estados Unidos quedó muda en un momento de crisis internacional. Ese silencio fue interpretado en el extranjero como debilidad, en América Latina como oportunidad, y en Europa como una señal de que el liderazgo estadounidense estaba entrando en una fase terminal de incertidumbre. Mientras avanzaba la noche, mis contactos en distintas embajadas coincidían en algo que hasta ese momento nadie se había atrevido a verbalizar. Estados Unidos ya no era un actor predecible, y cuando una superpotencia pierde previsibilidad, el mundo entero comienza a reorganizarse alrededor de su inestabilidad. Recuerdo haber salido del edificio a eso de las 11 y sentir un Washington distinto, más tenso, más frágil. Las luces seguían encendidas en la Casa Blanca, pero no irradiaban autoridad, sino ansiedad. Los autos oficiales iban y venían sin rumbo claro. Policías miraban sus teléfonos más que el perímetro. Algo se estaba desmoronando y todos lo sabían, aunque nadie lo decía. En ese momento, mientras caminaba hacia mi hotel, recibí la llamada que cambiaría el curso de las siguientes horas. Una voz conocida, cansada, casi susurrante, me dijo: «Prepárate para mañana. Creo que estamos ante el comienzo del fin de una era. Y no para México, sino para nosotros». Colgué sin responder. No tenía palabras. Había pasado toda mi vida estudiando imperios, transiciones, declives. Pero nunca imaginé que presenciaría uno desde adentro, en tiempo real, con esa mezcla intoxicante de vértigo, lucidez y temor. Y lo más inquietante es que, incluso en ese momento, entendí que lo peor aún no había ocurrido. Porque cuando un imperio empieza a quebrarse, el verdadero impacto no llega con el primer golpe,
sino con la onda expansiva que nadie puede detener. Al día siguiente esa onda finalmente alcanzaría a la Casa Blanca. Si quieres, continúo con lo que ocurrió en esas primeras horas, cuando el país despertó y descubrió que ya no era el mismo.